Juan Manuel López es diputado nacional, presidente del bloque de la coalición cívica. ¿Qué tal, López? Jessica, vos y el equipo de La Nata lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. La presentación que ustedes hicieron, ¿qué curso está teniendo en estas horas? ¿Dónde recayó? Si ya tiene un juez y qué es lo que imaginan que van a ser los próximos pasos. Bueno, estaba mirando recién los sorteos de Comodoro Pi que se publican a través de una página web. Recién se sortearon las denuncias, recién esta mañana, hace pocos minutos. La nuestra cayó en el juzgado federal número 5 a cargo de la jueza Capuchetti, pero hay una denuncia anterior que cayó en el juzgado federal número 6 que está vacante, así que estábamos averiguando, supongo que se van a unificar. Hay 5 o 6 denuncias que entraron esta mañana. Me parece que tienen que unificarse y además se tienen que complementar. A nuestro modo de ver, nuestra denuncia es la que más completa está en el sentido de a qué funcionarios hay que apuntar. Muchos dicen, bueno, a los gobernadores, sí, por supuesto. Nosotros nos fijamos en la figura de Capitanich, que es el instigador, me parece, de todo esto, porque fue el que el primer día, ni bien sale la resolución de la Corte respecto de darle una cautelar a la Ciudad de Buenos Aires, dice y le pide al presidente que desobedezca el fallo. Esto fue muy grave y a partir de ahí se genera una reunión donde los gobernadores aparentemente acuerdan con el presidente un comunicado, que es a partir del cual todos nos enteramos antes de que salga ese comunicado, de que la intención era, con una cobertura legal, no cumplir el fallo. ¿Quién devela que la intención real es no cumplir el fallo? Es el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que lo exige, ¿no?, de algún modo. Sí. Y después me parece que hay que tener muy claro que más allá de que el agente financiero, porque lo leí el fin de semana en varios diarios, sea el Banco Nación, quien tiene a cargo la tesorería de la República Argentina es el ministro de Economía, Sergio Massa. Entonces por eso también lo denunciamos a él, porque está notificado, y al ministro Guado de Pedro, que está notificado por la Corte y que fue el que dijo que la oposición fue a tocar la puerta del cuarto piso de tribunales, que es la Corte Suprema, como antes tocaba la puerta de los cuarteles. Y esa afirmación del ministro del Interior es de una gravedad y de un desconocimiento. Sí, ¿y cómo pensás que puede avanzar esta investigación, teniendo en cuenta que ya estamos, digamos, al borde de la feria judicial? Esta es la última semana del año, el viernes de hecho hay asueto administrativo, respecto de los tiempos y también respecto de qué es lo que imaginás como eventualmente camino a seguir para una investigación así, medidas de prueba y qué destino puede llegar a tener. Bueno, las declaraciones son públicas, tanto de Capitanich como el comunicado del presidente y de los gobernadores, y esa es una prueba en sí misma. Y esto me parece que tenemos que tener claro, porque ahora el gobierno se va a cubrir diciendo nosotros lo que vamos a hacer es un recurso revocatoria in extremis, que lo van a presentar seguramente mañana o pasado, y no es que estamos desconociendo, sino que no podemos pagar. No. Capitanich dijo muy claro, hay que desconocer el fallo. El gobernador Kicillof dijo lo mismo, el ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo algo similar, con lo cual la intención a la que le van a poner una cobertura jurídica es desconocer, es alzarse contra la Corte. Por eso ese es el primer delito que le imputamos en la denuncia penal a estas personas, a estos funcionarios, del presidente, los ministros y el gobernador Capitanich. Después el incumplimiento de deberes, después la desobediencia, que son todos delitos que si no se están configurando, pues ya hay 2 días que el gobierno debería haber pagado a la Ciudad de Buenos Aires una coparticipación mucho mayor de la que venía pagando, se va a ir configurando a lo largo de los días. Pero el delito de alzamiento me parece que está muy claro. Es un grupo de funcionarios federales muy importantes, los gobernadores, los ministros y el presidente, que dicen vamos a desconocer un fallo de la Corte. Y no hay posibilidad, hay un antecedente bastante reciente, del 2009, donde Carmen Argibay y Carlos Fay, dos jueces de la Corte ya fallecidos, en un caso en el que el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quería no mandar la policía a la intervención de un sindicato, le recordaron al ministro Aníbal Fernández que el delito de desobediencia estaba previsto en nuestro Código Penal y que a él le cabía, ¿no? Y me parece que tienen que ser muy claros los jueces de la Corte y muy claros todos en que los ministros, el presidente, los gobernadores también pueden
caer en el delito de desobediencia y más tarde o más temprano van a ser juzgados. No sé Juan si durante Manuel, la feria o después. Claro. Juan Manuel, Cecilia Bufflet te saluda. Te escuchaba y escuchaba la argumentación y el gobierno tiene su argumento administrativo. Ustedes hacen la presentación con el argumento político e institucional que puede ser completamente razonable. Ahora, en la práctica y de fondo, ¿no se sale un poco no tiene muchas chances de salirse con la suya el gobierno nacional, consiguiendo dilatar por lo menos un buen tiempo la puesta en marcha de la sentencia? Es probable que consigan dilatar, no sé si un buen tiempo. Me parece que si tanto la ciudad, que es la parte interesada en este caso y es quien litiga ante la Corte, va exigiendo algunas medidas que pueden terminar en el embargo de los fondos cuando lo pida la ciudad y la Corte lo disponga, solo ganarán días, tal vez algún mes, pero en el medio que ganan días y que dilatan, hacen dos cosas muy graves. Una, incurren en delitos. Los funcionarios incurren en delitos por los que más temprano que tarde van a ser juzgados y van a tener una pena. Uno dirá, bueno, puede ser una pena de 1 año, pero hay que tener esa mancha en el prontuario de un político, de un funcionario. Y además, algo mucho más grave, que es socavar la seguridad jurídica de nuestro país. La seguridad mínima que tiene que tener una sociedad de que la justicia puede poner orden, que ese orden se respeta y que no se... Perdón que lo simplifique de esta manera, que no se chavizan, no me sale la palabra, bueno, no nos convertimos en Venezuela de un día para el otro, por un arrebato de un gobernador que quiere conducir al PJ, porque hoy no hay nadie que lo conduzca, y un presidente que no tiene la más mínima entidad institucional. Entonces deciden en un paso en falso, algunos gobernadores, no todos, porque el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba, a pesar de que son del PJ, no se plegaron a esta estupidez, deciden dar un paso en falso y romper la seguridad jurídica y la mínima calidad institucional que tiene la Argentina. Sí, no estaba en discusión en ese tema, ¿no? Actualizo una información que me acaba de llegar, que es la siguiente. Las causas finalmente van a quedar en el juzgado de Rafecas, que es subrogante en el juzgado número 6. El fiscal va a ser Ramiro González. Ahí se van a unificar todas las denuncias similares, las que fueron presentadas por, la tuya de la coalición cívica, la de Patricia Bullrich, etcétera. Digamos, la evaluación preliminar en la justicia, que esto está en una etapa embrionaria, con planteos y notificaciones pendientes, y que la situación se asemeja a una, entre comillas, investigación penal preparatoria. Con esto lo que quiero decir es que pareciera ser que arranca muy tranquilo esto y que ya tiene un juez que es Rafecas y ya tiene un fiscal que es Ramiro González, insisto, ya en el límite de la feria judicial. Esto es información de último momento que nos acaba de llegar. Juan Manuel, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. ¿Qué tal, Rolando? Te quería preguntar por el argumento que plantea el gobierno, por lo menos extraoficialmente, que es que no tiene los fondos para pagar lo que le está indicando la Corte Suprema, y la posibilidad de que el gobierno empiece de alguna manera a retroceder un poco sobre esta decisión o esta postura de no vamos a pagar. Lo empezaron a insinuar el viernes a la noche, la posibilidad de que quizás busquen alguna alternativa con algún impuesto nuevo para pagar. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, pagar lo van a tener que hacer, porque las sentencias en definitiva se pueden ejecutar, y eso de eso no se salva a nadie, ¿no? Ni el más autoritario de los gobiernos, con lo cual van a tener que pagar. Pueden, como decíamos al principio, ganar algo de tiempo. Después nos van a chicanear, yo de eso no tengo dudas. Van a ver si mandan un nuevo impuesto, si mandan alguna cosa, esas típicas trampas del kirchnerismo y también de Sergio Massa, que es bastante habilidoso para ver si con alguna chicana nosotros caemos en alguna trampa. Claro, porque ahí está bien el punto que hizo Rolo, porque ustedes prometieron no votar impuestos. Y entonces, acá te ponen en el lugar de que suben los impuestos por ustedes. Si hacen esto. No, a ver, estos son impuestos, acá lo que estamos hablando es de coparticipación, de impuestos que existen y que tienen que ser distribuidos de una manera distinta. Son impuestos que
automáticamente todas las provincias reciben, y la ciudad de Buenos Aires hasta septiembre del 2020 lo recibía en un porcentaje del 3,5%, que decidió primero un decreto y después una ley inconstitucional bajarlo. Y ahora la Corte dice volvamos a la situación previa. Si existían hasta septiembre del 2020 los recursos, pueden existir ahora. Se pueden reasignar partidas y se puede, digamos, buscar la forma de cumplirlo en el corto plazo y después readecuar el presupuesto como se tenga que readecuar. Lo que no se puede hacer es alzarse contra la Constitución. Y parece una obviedad lo que voy a decir, pero tal vez, no sé, el ministro del Interior era muy chico, pero en el año 94 se reformó la Constitución. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como tantas personas de la política actual, Carrió, Pichetto, bueno, una cantidad de personas, el propio Alfonsín estaba en esa reforma constitucional. Se decidió mantener un modelo republicano, una democracia liberal que tiene una Corte Suprema, que esa Constitución además puso en letra exacta que se puede declarar el Poder Judicial la inconstitucionalidad de las normas, y ese es un modelo en el que vivimos que tenemos que respetar, porque es la base de la convivencia. Y ni Cristina Kirchner en sus peores situaciones decidió no aceptar una cautelar, como por ejemplo la ley de medios, o la reforma, una de las reformas que hizo de la justicia, que perdió en la justicia y que se tuvo que allanar. Lo que está haciendo el presidente es de una torpeza que va a quedar en la historia y por la que va a ser juzgado en tribunales penales. No será juzgado mañana, pero va a ser juzgado en algún momento. Y lo último, ¿ves que desde el punto de vista político se puede activar algún tipo de medida por parte de la oposición? El juicio político, digamos, es algo que no todos lo pidieron, pero aún así es dificilísimo porque no hay votos, no hay apoyo para eso, pero algún tipo de reunión, de protesta, etcétera, ¿hay algo previsto? No está mal pedir el juicio político, no está el número, pero nunca se sabe. No somos Perú, que acá se necesitan 2/3 de los votos en cada cámara para enjuiciar a un presidente, pero tampoco estamos tan lejos de serlo, ¿no? Un presidente cuando se deslegitima tanto nunca se sabe. Ahora bien, me parece que la denuncia penal y la defensa en el expediente por parte de la Ciudad de Buenos Aires va a ser clave. Pero hay algo más, que no crea el gobierno que nos puede exigir responsabilidad y gobernabilidad cuando en realidad ellos no cumplen las reglas básicas de la democracia. Nosotros la semana pasada no dimos quórum en una sesión porque no se había acordado el temario, y me parece que fue la actitud que tenemos que tener como oposición. No vamos a dar quórum en el Congreso, no porque no querramos trabajar, sino porque hay que poner un límite muy claro a un gobierno que tiene los instrumentos para gobernar, pero que tiene que entender que no tiene mayoría y que no puede atropellar. Por esta actitud de a veces de no dar quórum o de a veces poner ciertos límites, si bien no tuvimos grandes éxitos legislativos, pudimos evitar que se reforme la Corte Suprema, que se reforme la ley del Ministerio Público, que no se cree el impuesto a la renta inesperada, que no salga una mala ley de humedales, que no se puedan subir retenciones. La oposición, cuando pone límites, tiene algunos éxitos, que es evitar males mayores de un gobierno que en su retirada y en su último año todavía le queda mucho poder de daño. Gracias, Juan Manuel López, diputado nacional, presidente de la Coalición Cívica y uno de los diputados que hizo presentaciones en la justicia. Recordamos esta información.